Y nada, pues esta tarde tenemos la gran suerte de tener a Paco López Mengual presentado por Juan Antonio, que es profesor de literatura del instituto. Nuestros jóvenes de Abarán lo conocen más que de sobra y lo quieren muchísimo, tenemos muy buenas referencias de él y además durante un tiempo fue el encargado de llevar el club de lectura juvenil de esta biblioteca, con lo cual también estamos muy agradecidos por todo lo que ha dado a la cultura en este pueblo. Y nada, pues esta tarde tenemos aquí a dos grandes amigos, con lo cual vamos a disfrutar de la tarde y de lo que nos trae, porque siempre es muy ameno tenerlo aquí en la biblioteca. Así que nada, vamos a disfrutar y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel López, y muchísimas gracias aquí por asistir. Vamos a presentar esta tarde, vamos a hacer un 2x1, como venimos diciendo en redes, Paco y yo. Vamos a presentar la novela El último barco a América y el libro de relatos Yo maté al caudillo y otros relatos. Quiero agradecerle también personalmente a Mari Carmen, nuestra bibliotecaria, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Le dije que le propusimos llamar a este encuentro Molineros contra Baraneros, pero no me dejó. Entonces, pues simplemente lo vamos a dejar en una presentación. Bueno, os cuento un poco la trayectoria de Paco, aunque seguro que lo conocéis muy bien. Paco, ya sabéis que en todas las solapas de sus libros veréis que antes de escritor se presenta como mercero, y por eso para mí siempre es un placer, porque no solo estoy presentando a un amigo, es que estoy presentando casi a un vecino, porque su mercería está, como diríamos, en el linde entre un barrio, entre mi barrio y el barrio de San Roque, en Molina. Y yo conozco a Paco, lo conozco por mi madre, porque mi madre es clienta de toda la vida de Paco. Más o menos son quintos, y ya digo, siempre he conocido la mercería de Paco, que es como un poco la Galia de Asterix. Resiste ahí ese negocio en medio de todos los cambios que estamos viviendo, pero la mercería Las Marujas resiste frente al invasor. Bueno, en cuanto a la trayectoria de Paco, como os decía, mercero y novelista, o como dice él, igual te vendo un botón que te escribo una novela. Y a él lo encontraréis detrás del mostrador siempre de la mercería. Y además, como se destapó como novelista con La memoria del barro, hace ya exactamente 20 años, en 2005, y cada vez que hablo de La memoria del barro siempre me acuerdo de mi madre, porque mi madre vino un día a casa, yo acababa de terminar la carrera, más o menos, un poco después, y mi madre dijo: ¿tú sabías que Paco estaba escribiendo una novela? Digo, y lo primero que le dije, ¿qué Paco? Paco, el de la mercería. Digo, que Paco lo llevaba completamente en secreto. Nadie sabía que estaba escribiendo una novela, y esa novela sería La memoria del barro. Después vendría El último barco a América, que mi madre me dijo: Paco va en serio. La frase como diciendo, esto no era una anécdota, Paco va. Y publicó El último barco a América. Pero luego ha seguido con la novela, ha seguido con Malditos Chinos, ha seguido con novelas juveniles como El grafiti del Cid, con Yo, don Juan Manuel, y la que para mí es la mejor novela de Paco, que es Espinosa Pardo, Historia de un confidente, que me parece a mí que es un salto, se lo dije a él, personalmente me parece un salto enorme en su trayectoria de un trabajo de documentación, de análisis y de descubrimiento de una figura completamente tapada, por así decir, por la historia oficial, y además una novela valiente, una novela que quien la lee sabe que va a incomodar a más de uno por todo lo que se revela en ella, y me pareció una maravilla. Pero a Paco también lo tenemos en el campo del relato, lo tenemos hoy con Yo maté al caudillo, pero también lo tenemos en La pistola de Hilarito, en Historias de mostrador, en un paseo literario por las calles de Murcia. Lo tenemos en libros en formato de viaje, lo tenemos con Recuerdos de Lisboa, con Un viaje en París, lo tenemos en versión infantil, con Te cuento un cuento, o el viaje del gusano Susano, lo tenemos incluso en teatro,
Lo tenemos con que, si no lo habéis visto, ojalá se siga haciendo Malnacido, porque me parece una maravilla. Y bueno, solo nos falta que te atrevas con la poesía, que ya nos contarás si se te resiste o no. Y como veis, un autor muy prolífico. Pero ya sabéis que eso, y si no lo va a contar él, eso es culpa de un meteorito. Y os va a contar por qué Paco y todos los autores molineros o molinenses son tan prolíficos y tan dados a la literatura. Pero es que además, porque si le faltaban oficios, pues Paco también es editor de La Fea Burguesía, si no recuerdo mal, de Tirano Banderas, y un servidor que aquí le habla ha tenido el honor de publicar en La Fea Burguesía, y sabe Paco que le estoy eternamente agradecido por confiar en su momento en un autor que era completamente desconocido y seguramente lo siga siendo. Pero en ese momento confió Paco en mí. Y por ir entrando ya un poco en materia, la figura de Paco es la muestra del grandísimo momento que está viviendo Murcia en las letras. No solo somos una tierra fértil en fruta y verdura, somos muy fértil en literatura. Tenemos nombres, esto se lo repito a mis alumnos cada vez que puedo. Tenemos nombres de primera línea como nunca hemos tenido en la literatura a nivel nacional. Tenemos, además de Paco, tenemos a Miguel Ángel Hernández, tenemos a Ginés Sánchez, tenemos a Leonardo Cano, tenemos a Jerónimo Tristante, tenemos a Lola López Mondejas, tenemos a Diego Sánchez Aguilar, a Ilu Ross, a Raúl Quinto. Es decir, tenemos una serie de autores que ya han superado un poco la frontera de Murcia y se mueven a nivel nacional y están siendo muy valorados y muy laureados en todo el territorio. Y eso de verdad que son autores como Paco los que han sembrado ese camino, y que seamos ahora mismo una de las literaturas, una de las regiones donde mejor literatura se hace de España. Somos una potencia literaria indiscutible. Hemos superado un poco la barrera esa del localismo, esa palabra tan fea y tan negativa, y autores como Paco la han tenido que reconvertir con su trabajo, y por ahí iba mi primera pregunta antes de entrar un poco en los dos libros, que era un poco que qué opinabas, Paco, cómo ves el panorama de la literatura murciana, si se nos puede achacar esa etiqueta de localista, si la hemos superado, ¿cómo lo ves? Pues muchas gracias, Juan Antonio, por tus palabras. Agradecer la presencia de todos y cada uno de vosotros, agradecer a la biblioteca el que haya cogido esta doble presentación, porque vamos a presentar 2 por 1, y gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Abarán, el que siempre, ¿no?, nos trate tan bien. Hasta hace solo unas décadas era muy difícil que un autor de nuestra región, de Murcia, consiguiera salir de aquí. Había una especie de frontera invisible a la altura de Albacete que impedía a los autores de nuestra región que sus trabajos se leyesen más allá de Albacete. Era como una aduana, una frontera invisible, ¿no? Por suerte, eso en las últimas décadas se ha hecho añicos, y cada día son más los autores de nuestra región, como ha comentado una larga lista Juan Antonio, que se van incorporando al elenco nacional de escritores, ganando importantes premios, siendo traducidos a otras lenguas. De alguna forma hemos conseguido sacar el pie del bancal, ¿no?, que nos impedía ir más allá, porque la literatura que se hacía en Murcia siempre se quedaba un poco alrededor de la universidad, de las cajas de ahorro, una literatura muy de andar por casa. Por suerte, como digo, no hemos quitado esa etiqueta. Por otro lado, tú hablabas del localismo, ¿no? Yo siempre he tenido, yo creo que los murcianos tenemos muchos complejos, y uno de ellos, no sé si es por nuestro acento, es que aquí no hay nada que enseñar a la gente, no le damos importancia a lo nuestro. A mí me gusta mucho ambientar la historia aquí en nuestra región,
Y cada vez que voy fuera, que cogen un libro mío fuera, en algún instituto, el graffiti del CID, por ejemplo, que está ambientado en Molina, ya más localista imposible, en mi propio pueblo, en tu barrio, en el barrio del Castillo. Cuando, por ejemplo, lo han puesto, hace poco estuve en Zaragoza, en un instituto, o en Madrid, o en Lugo, siempre le pregunto lo mismo. Normalmente son profesoras de literatura, siempre le digo, ¿no os parece un poco localista? Y me dicen que les da igual, que esté ambientado en Murcia, que esté ambientado en Cuenca o que esté ambientado en Santander, ¿no? Y poco a poco pues, nos vamos quitando esa capa, ¿no? Ese complejo de localistas, ¿no? Y entonces me parece muy bien porque Murcia es un sitio extraordinario también para ambientar nuestras historias, para ambientar nuestras novelas, incluso últimamente también nuestras películas, ¿no? Hay muchas películas que empiezan a estar ambientadas aquí. Sí, me refería un poco a eso, que hemos un poco trascendido esa etiqueta que siempre nos colgaban de escritores localistas que solo hablan de... No, hemos demostrado que también incluso Murcia como escenario literario da muchísimo juego y trasciende esa barrera invisible de la que hablaba Paco. Bueno, un poco por ir entrando en los dos libros que nos ocupan esta tarde. En el último Barco América, si os fijáis, esta fue la primera edición y ahora tenemos esta. La primera edición se publicó en Temas de Hoy, sí, de Planeta, de Planeta, y es la edición que yo he manejado siempre y la que tengo firmada en su momento por Paco. Y ahora tenemos un poco, no sé si es un rescate, no sé si es una reedición, no podría llamarse, por así decir, ha cambiado de casa, pero la historia es la misma. Entonces quería preguntarte un poco, Paco, cómo ha sido ese viaje de este barco a América en estos 15 años, porque hace 15 años que se publicó, y también lo interesante va a ser que presentemos un libro, pero que ya tiene sus 15 años. Me interesa cómo lo ves con el tiempo que ha pasado. Sí. El último Barco América, uno de los libros que traemos aquí, apareció hace 15 años, publicado por una de las grandes editoriales de España, por la editorial Planeta. Temas de Hoy pertenece al grupo Planeta. Para mí fue un subidón, ¿no? Un mercero de Molina, que Planeta le publique un trabajo. Ya tuvo bastante recorrido la novela, y a los 10 o 12 años, que fue el contrato que firmamos, Planeta perdió sus derechos sobre ella, y en ese tiempo yo ya tenía una editorial, como ha dicho Juan Antonio, La Fea Burguesía. Y entonces decidí rescatar el texto, quitarle los derechos a Planeta y publicarlo con nuestra editorial. Y de alguna forma, bueno, le hemos cambiado el traje, no puede ser ya el mismo formato ni la misma portada. Le hemos puesto un traje nuevo y vamos a darle una segunda vida. Yo recuerdo cuando presenté esta novela, me llevaron a Madrid, ahí se presentó, estuve por varios medios de comunicación con la novela, y recuerdo que me llevaron a una emisora de radio y la locutora empezó diciéndome, usted viene aquí, usted de Molina de Segura, ¿no? Digo, pues sí. Dice que me han dicho que es un pueblo muy raro. Digo, bueno, pues raro, es un pueblo feo, pero así raro. Dice que me han dicho que allí cuando alguien muere sale un coche por las calles con un altavoz arriba que va anunciando el nombre del muerto, el apodo, la hora del entierro, y ahora se presenta aquí un mercero que escribe novelas en Madrid y me ha dicho, pues esto tiene que ser un pueblo como el de Amanece, que no es poco, ¿no? Y es verdad que a raíz de ese momento empiezo a ver que nosotros en Murcia vivimos dentro de esa rareza, de ese realismo mágico del que tiene mucho esta novela. No solo lo del coche de los muertos, no sé si el coche de los muertos se saca aquí también en Abarán, ¿no? Pues por allí, por la Vega Media, en Cieza, por ejemplo, sí, también. Y es una cosa que cuando alguien de fuera se extraña muchísimo diciendo, ¿pero esto qué es? Que están anunciando al muerto por las calles. Allí pasan también cosas muy raras. Yo, por ejemplo, me he echado aquí uno de los artículos estrella de mi mercería. Es también un artículo mágico, es esto, un escapulario. Sabéis que el mal de ojo es una enfermedad que nos acecha desde hace miles de años, una enfermedad terrible para la que no existen medicamentos en la farmacia, pero colocándole este artilugio que yo vendo en mi mercería, el niño no coge mal de ojo, ¿no?
Así que yo he pagado parte de la hipoteca de mi casa vendiendo artículos mágicos, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma, pues vivimos dentro de ese realismo mágico, que no es tan raro lo que decía esta mujer, de que Murcia es un sitio raro, ¿eh? He vendido incluso escapularios para ponérselo a macetas, a plantas, a alguna señora que lo tenía en la ventana de su casa y de pronto ha visto la planta pachucha y según ella le habían echado mal de ojo a alguna vecina que ha pasado y le ponían un escapulario a la maceta. Bueno, la verdad es que has dicho la palabra mágica, el realismo mágico, y lo tenía aquí anotado para preguntarte, porque estuve releyendo estos días El último barco a América y tenía un recuerdo, la verdad, que ha cambiado poco en cuanto a la novela. Otras novelas permanecen en la memoria de distintas maneras y luego lees el libro, pero ya recuerdo en su momento, cuando leí El último barco a América, que el primer referente que me venía era el realismo mágico, era un García Márquez. A lo mejor me llama exagerado, pero conforme vas leyendo te vas dando cuenta, por ejemplo, los nombres de los personajes, la resonancia que tienen. Aquí hay nombres en esta novela que solo pueden ser de novela. Elisa Febrero, por ejemplo, o Marcial, o Carmita. Hay una serie de resonancias en los nombres que solo pueden ser literarios. La mezcla de lo sobrenatural con lo real, la interacción entre los vivos y los muertos, la importancia de todo lo legendario. La novela está salpicada de pequeñas historias que aluden siempre a ese pasado legendario, mítico, supersticioso. La leyenda del Curchú, del árbol de los gitanos, del ogro, está llena de esas gotitas de mítica, por así decir. Luego también juega mucho con el tiempo, con el vaivén temporal, es decir, la novela avanza pero retrocede en los recuerdos de los personajes, recupera episodios que habían ocurrido con anterioridad, y luego la historia de amor prohibido entre Elisa y Marcial, incluso trascendiendo las barreras de la muerte. Y entonces yo quería preguntarte, Paco, si ese referente del realismo mágico tú lo tenías presente cuando estabas escribiendo o fue surgiendo de manera natural, y si hay algún referente más, aparte de este que yo percibía cuando leía. Bueno, lo primero, para centrar un poco de qué va El último barco América, cuenta la historia de Marcial, un joven pastor en el norte de España. A mediados de la Guerra Civil es testigo del fusilamiento de un grupo de presos y cómo los entierran de forma clandestina en un campo. Él ha sido testigo, es por el lugar donde siempre pastorea con su rebaño, y a partir de un momento empieza a tener contacto con los espectros de esos 11 presos que están enterrados en ese lugar, con sus fantasmas, que le piden incluso cosas disparatadas y son muertos que están muy, muy vivos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Ese hecho, unido al enamoramiento que sufre por la viuda de uno de ellos, una mujer estupenda, pues le van a llevar a vivir una serie de aventuras a mitad de la guerra civil, una serie de aventuras en medio de un país sucio, en guerra, violento, un país del que quiere huir en ese último barco que va a salir hacia América. Esa es un poco la sinopsis de la novela. Y por supuesto que bebe muchísimo, mama muchísimo del realismo mágico y de una serie de autores que para mí han sido fundamentales como lector y después como autor, pero no solamente los sudamericanos, no solamente García Márquez, Juan Rulfo. El realismo mágico nace, yo creo, en Galicia, y nace con una serie de autores como Venceslao Fernández Flores, como Cunqueiro, autores que ya utilizaban ese recurso literario mucho antes que lo utilizaran los latinoamericanos. De alguna forma exportamos hacia Sudamérica el realismo mágico y después ellos no lo vendieron de otra forma, ¿no? Pero nace en Galicia con esta serie de autores que a mí me gusta mucho leer. Por ejemplo, el caso de Cunqueiro me parece extraordinario, Venceslao Fernández Flores, y después también tiene mucho de Berlanga, tiene una mirada muy berlanguiana. Berlanga utilizaba en sus películas, y Azcona, su guionista, utilizaba el recurso de plantear casi en broma temas muy serios, ¿no?
Y en esta novela se plantean temas serios. Lo que está en el fondo un poco son las fosas de la guerra civil, la gente que no fue enterrada como tenía que ser enterrado, y de una forma casi humorística, porque la novela también tiene mucho humor, presenta una denuncia sobre ese hecho. Es lo que hizo, por ejemplo, Berlanga con la película El Verdugo, ¿no? Ha sido la mayor crítica que se ha hecho a la pena de muerte, y se hace de una forma casi no, se hace de una forma humorística, ¿no? Con una mirada totalmente distinta. La novela me surge también por dos cosas. Una de ellas fue viendo una película de cine. Hay un director de cine que es Guillermo del Toro, donde une dos elementos que a mí por separado me gustaban mucho. Fue la película El laberinto del fauno. Él utiliza y une dos cosas que a mí, como digo, por separado me gustaban mucho. Una es la guerra civil y por el otro lado la fantasía. Él lo mezcló todo ahí en un cóctel que yo cuando la vi me quedé fascinado, ¿no? de cómo lo había hecho. Y eso unido a una noticia que leí en el periódico, precisamente cuando estaban buscando lo de las fosas de la guerra civil, un pastor sabía exactamente el sitio donde estaban enterrados un grupo de gente a la que habían fusilado. Pasaba todos los días con su rebaño por allí, pero él nunca pisaba dentro de esa fosa porque temía lo que vemos en las películas, ¿no? Que de pronto te salga una mano del suelo y te agarre la pierna, ¿no? Y entonces, bueno, identificó el sitio exacto donde estaban fusilados. Y quizás la película, con esa noticia que leí en el periódico, fue lo que me sirvió para escribir la historia. Sí, has tocado uno de los temas que siempre está presente en tus novelas y en tus relatos, que es el humor. Con el humor se puede llegar a lugares que son tremendos, de oscuros y de dolorosos. Y me acuerdo siempre que mi abuela me decía que con educación se va a todos sitios. ¿Y con el humor, Paco, te pregunto yo? ¿Con el humor se puede llegar a cualquier sitio? Sí, hay dos géneros con los que puedes contar cosas disparatadas, cosas muy fuertes y que todo el mundo te lo perdona, ¿no? Uno de ellos es el género de la novela negra, que muchas veces pensamos que, bueno, plantea un asesinato y tal, pero se pueden contar muchas cosas y se pueden denunciar muchas cosas con ese tipo de género. Y con el humor, por supuesto. Yo he escrito libros con mucho humor, por ejemplo, Maldito Chino, por ahí tengo algún ejemplar. Maldito Chino es una gamberrada literaria y cuenta pues temas muy disparatados. Por ejemplo, el protagonista, el licenciado Beltrán, un hombre que ya muy maduro, esquizofrénico, soltero, que vive con su madrina y con un perro chihuahua y que se dedica a mandar cartas a los periódicos sobre temas que a él les parecen trascendentales y que le escandalizan para pedir solución. Por ejemplo, empieza con una carta al periódico diciendo que está seguro de que el 80% de las personas que en un día laborable están en el Corte Inglés son funcionarios que se han escaqueado de sus puestos de trabajo y que están pasando el día por allí por el Corte Inglés. Y entonces pide al gobierno en esa carta que un día cualquiera cierre por sorpresa todos los Corte Inglés de España y que identifique a todos los que hay dentro por si son funcionarios. Eso lo cuento en una novela en serio y me pegan fuego, ¿no? Pero en cambio lo cuentas con humor porque es un locucio, un tío disparatado y la gente se ríe. De hecho, pues, todos los que me han presentado la novela son todos funcionarios, ¿no? Y no se escandaliza. Después, un día desaparece su perro chihuahua y empieza a sospechar del chino que ha puesto el restaurante en los bajos del edificio. Ha oído, como todos nosotros, lo que utilizan los chinos para elaborar sus rollitos de primavera y empieza una lucha sin cuartel para recuperar con vida a su perro chihuahua antes de que los chinos lo hagan arroz tres delicias, ¿no? Y bueno, esas cosas se pueden contar con humor. Yo las cuento en una novela en serio y como digo, pues me tengo que ir de España. Entonces, bueno, con humor se puede contar mucho. Y esta novela, incluso el otro libro, también el de Yo maté al caudillo, también tiene mucho humor. Sí, iba a ir un poco dando el salto también a Yo maté al caudillo para que no nos coma tampoco el tiempo, pero quería hacerte una pregunta que seguramente valga para las dos obras, que era un poco cómo trabajas los personajes, porque los personajes, que seguramente sea lo más delicado de cualquier relato, de cualquier novela, a mí me da la impresión muchas veces, digo, Paco tiene que coger un tópico, un personaje tópico, darle la vuelta
como diríamos aquí, descuajeringarlo y presentarlo de forma sorprendente, porque estás teniendo un personaje que cuando lo ves, por su profesión, por su manera de hablar, te imaginas un tópico, pero luego hace completamente algo distinto en su manera de proceder. Una vuelta a un personaje que podríamos pensar que es de una manera y luego termina siendo completamente diferente. No sé si te lo planteas así, cómo trabajas un poco la creación de los personajes. Bueno, aparte de la trama de un relato, de una novela, es muy importante los personajes, ¿no? Y los personajes tienen que ser personajes pues un poco llamativos. Personajes normales somos los demás y somos poco literarios. Entonces pues tiene que ser personajes que tengan molla. Aquí aparecen muchos personajes, pero sobre todo en el libro de relatos de Yo maté al caudillo, que es un libro de personajes, los personajes son mucho más disparatados, ¿no? Aparecen por personajes, yo qué sé, desde... no sé cómo lo arreglo siempre en todas las novelas, tanto en esta como en esta, en los libros, siempre hay varias constantes que me surgen. Siempre me surge Franco, no sé cómo me la arreglo, que siempre me aparece o vivo o muerto, como el maldito chino, por ejemplo, que aparece ya muerto. Siempre me aparece la Guardia Civil, no sé cómo me la arreglo también, que mucha gente me lo critica. Incluso hay gente que me ha dicho, ¿cuándo vas a dejar de maltratar a la Guardia Civil? Yo no tengo nada contra la Guardia Civil, al contrario, me parece ahora mismo un cuerpo democrático, muy eficaz. Pero a mí la Guardia Civil que me gusta, la que aparece por ejemplo en esta novela, la que aparece en algunos cuentos de esto, es la Guardia Civil de antes, la que me gustaba a mí, con el tricornio, el bigote, la capa y dando una aguantada de esas de miedo, ¿no? Y es mucho más literaria que la Guardia Civil de ahora, ¿no? Así por eso siempre recurro a eso. Y también me salen los chinos, no sé por qué, también me aparecen siempre chinos en todas las historias. Yo no sé, cuando yo era niño, algunas lo recordaréis, hubo una campaña en los colegios, estamos hablando de finales de los 60, para bautizar chinos. El maestro tenía una hucha que era la cabeza de un chino encima de la mesa y nos daban un sobrecito a cada uno para que nuestras familias pues echaran algo de dinero. En aquellos tiempos pues tampoco creo que estuviéramos para tirar muchos cohetes. Echar un poco de dinero y le poníamos por fuera, teníamos que ponerle el nombre con el que queríamos bautizar al chino. Entonces yo recuerdo, estaba hablando con mi madre, a ver qué nombre le poníamos al chino que íbamos a bautizar por 25 pesetas y quedamos en que ponerle Paquito. Mi nombre, yo ahora soy Paco, que soy grande, pero entonces era Paquito y le pusimos Paquito para bautizarlo. Y ahora cada vez que veo algún chino me dan ganas de preguntarle, oye, ¿tú conoces en China alguno que se llame Paquito, algún chino, no? A ese lo bauticé yo. Entonces, siempre me sale así en toque de humor, siempre me aparecen los chinos. Yo no soy nada racista, con esta pinta que tengo de moro no podría ser racista, ¿no? Chino no parezco, pero moro. Y entonces, no sé por qué, me aparecen siempre ese tipo de personajes. Y este libro, que está pues ahí con un ramillete de relatos, parece que son 8 o 9 relatos, pues está lleno de personajes curiosos. Por ejemplo, el primer cuento, que se llama Fenómeno, cuenta la historia de un circo de frikis. Los frikis son los fenómenos humanos. Recordad que hace 60, 70 años a este tipo de personas que nacían con alguna deformidad se les exhibía en los circos, ¿no? Y entonces pues aparece la mujer barbuda, una siamesa, un hombre que tiene tres piernas. Este tipo de personas friki a las que las llevan en un circo, el hombre más grande del mundo, la mujer más anciana, y son los protagonistas de ese circo, ¿no?, que van exhibiendo. Y entonces lo que le doy es un toque bastante humano, ¿no?, a esos personajes, ya mezclado con una historia de nazi al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un libro también que tiene muchos personajes. Para que os hagáis una idea un poco del tono de los relatos de Paco, os leo el comienzo y además lo tenía seleccionado previo y Paco se ve que me va leyendo la mente. El comienzo del relato que se llama Mi abuelo el explorador. Ahí vais a ver a ese guardia civil del que hablaba. Dice: fue mi abuelo el que trajo de África al negro. También sería él, eso lo supe luego,
al único occidental que aquel salvaje se comió. El abuelo Horacio era guardia civil y explorador. Estaba destinado por el gobierno en la aduana de la Guinea Española y los domingos, y también las tardes que no tenía servicio, aprovechaba para internarse en la selva y descubrir nuevos parajes. Él siempre exploraba con rifle, tricornio y vestido con el uniforme de la Benemérita, para no ser confundido con los excursionistas británicos de la National Geographic que tanto abundaban por el África Central. Además, el color verde de su atuendo lo camuflaba mejor de los leopardos y otros peligros que por entonces acechaban en la jungla. Eso es una pequeña muestra del tono de humor que tienen los relatos de Paco, en el que vemos, como ha dicho él, un Paco más gamberro, más que quiere divertirse, que quiere, por así decir, tensar más la cuerda, llevar los personajes y las situaciones al extremo. Quería preguntarte un poco, antes te he preguntado por la creación de personajes, quería preguntarte un poco cómo identificas a la hora de crear una trama, cómo sabes si esa idea es la idea de un relato o es la idea para algo más extenso. Porque el relato que has comentado, Fenómeno, que es el más extenso del libro, casi podría ser la génesis de una novela. Entonces, un poco cómo sabes qué relato o qué historia en tu cabeza va a tener el alcance de un relato o va a ser algo más complejo. Sí. Yo, cuando se me ocurre una historia, ya se me ocurre casi con el formato. Se me ocurre en el formato novela, sé que va a tener 200 páginas, o va a tener 300 páginas, o sé que va a tener 3 folios, o sé que va a ser un microrrelato, que también he escrito microrelatos, o sé que va a aparecer en forma de obra de teatro. No sé por qué, de forma innata, me surge ya la historia con ese formato. Siempre hay algo que te dispara la historia que va a contar, ¿no? De pronto surge una idea, muchas veces ni la tienes escrita, pero empieza a crecer y a dar vueltas dentro de la cabeza hasta convertirse en algo más grande. Por ejemplo, aquí hay un relato que se llama el primito Serafín, que cuenta la historia de un bebé que se le aparecía a un primo suyo, un bebé que murió, se le aparecía a su primo en sueños y le vaticinaba lo que iba a ocurrir, le adivinaba el futuro. Esa me surge de una historia que me cuenta mi madre. Ella soñó una noche, estaba en el balcón de la casa y de pronto vio bajar por la calle de enfrente a una vecina que ya se había muerto unos años antes. Y entonces Arbela le dijo: Fina, ¿qué haces tú aquí si tú estás muerta? Y entonces le dijo: que sepas que el gordo va a caer en el 75. Era por Navidad, ella no le hizo caso, y el gordo cayó en el 75. No lo compró. Y entonces, bueno, esa historia que ella también le impresionó tanto, que había soñado de esa forma, que una muerta le cuenta, le dice el número que iba a tocar de la lotería, pues me impresionó y fue después el disparadero para ese cuento. Yo tengo también la idea de que las historias que escuchamos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, no caen en saco roto, permanecen ahí por el interior, dando vueltas, y en mi caso yo empecé a escribir muy tarde, empecé ya con 40 y tantos años, me surgen en forma de libro. Por ejemplo, mi segunda novela, que se llama El mapa de un crimen, me surge de una historia que me contaba mi madre cuando yo tenía 4 o 5 años. Yo era un crío muy flaco, no me gustaba nada comer, no me gustaban nada las lentejas, mi madre hacía lentejas y yo cerraba la boca, así para no probarlas, ella se sentaba delante de mí con el plato y la cuchara y su truco era empezar a contarme una historia, sabía que me gustaban mucho las historias ella, empezaba a contarme, yo con la boca cerrada, y ya cuando estaba chula la historia se detenía y decía: o te tomas una cucharada de lentejas o no sigo. Joder, con lo chula que está la historia, lo mala que están las lentejas, todas, que al final abría la boca y mi madre, ¡zas!, una cucharada. Continuaba con la historia, otra vez me embelesaba y ya cuando estaba súper interesante, de nuevo se detenía. O te tomas 3 cucharadas seguidas de lentejas o aquí se acaba la historia. Joder. Total, que al final, así revuelta con las historias, me comía las lentejas. Y ahora me gustan mucho las lentejas y también me gustan mucho las historias, ¿no? Y entonces ahí me contaba muchas historias y una de ellas surgió después en forma de novela, que es El mapa de un crimen.
Mi abuela me la contaba también. Sí, el mapa de un crimen cuenta la historia de un hombre, un farmacéutico, un hombre maduro, pudiente, en la posguerra, un hombre que es farmacéutico con un pasado republicano en la guerra, que va a casarse con una muchacha que es mucho más joven que él, pero hay un barbero que está enamorado de esa chica, en secreto, no se lo ha dicho a nadie, y cuando se aproxima la fecha de la boda, el barbero encuentra a su rival amoroso comprando tabaco en un kiosco, se acerca por detrás, se saca la navaja barbera y le corta la yugular y lo mata. Y lo matas, el hombre muere sin saber ni quién lo ha matado, ni por qué lo han matado, una muerte absurda. Bueno, pues eso está basado en un hecho real y mi madre fue testigo de ese crimen. Ella tenía 15 años, iba paseándose con las amigas por la calle mayor de Molina, el paseo un domingo en la tarde, cuando vio cómo asesinaban a este hombre. Claro, aquello le impresionó tanto que años después, cuando yo nací, pues me lo contaba casi a diario para comerme las lentejas. Si no me la comía, yo le pedía, cuéntame otra vez la historia del farmacéutico. Y esa historia se quedó ahí dando vueltas y vueltas. Me obsesionó también un poco durante la infancia, porque yo recuerdo que el lugar donde ocurrió el crimen quedaba en el camino que yo recorría todos los días para ir al colegio. Y quizás por influencia de la televisión, del cine, pues la imaginación me hacía ver en el suelo una de esas siluetas que vemos en las películas que pintan donde ha estado tendido un cadáver. Y cuando llegaba al sitio, yo siempre daba un salto y para no poner el pie dentro de ese muerto imaginario. Temía eso, que me saliera una mano y me cogiera la pierna. Y entonces, las historias que escuchamos en la infancia no caen, no las olvidamos en la adolescencia. Y yo me doy cuenta que muchas de las historias que aparecen en mis libros, en mis relatos, en mis novelas, proceden de esa época, ¿no? Así que gracias a que no me gustaban las lentejas, escribo a lo mejor, ¿no? Y también gracias al meteorito, del que no hemos hablado. Has contado esa historia, me ha recordado porque mi abuela también me la contaba. Tú has dicho que fue tu madre testigo, pero mi abuela también, con mi abuelo, porque parece ser que el tajo en el cuello, la reacción del hombre fue echar a correr. Claro. Y claro, un domingo por la tarde estaba toda Molina paseando por el paseo. Y mi abuela dice que iba paseando de la mano de mi abuelo y lo vio pasar al lado suyo corriendo, ensangrentado hasta que se desplomó. Y esa historia siempre me la había contado mi abuela y recuerdo que aún vivía mi abuela cuando le dijimos: Paco ha escrito la historia, es que no me acuerdo cómo se llama el apodo de este hombre. Se llamaba Marquina. El Marquina. Y mi abuela decía... el nombre en la novela. Pero... Claro, y mi abuela decía, le decíamos, abuela, lee esta novela que es la historia del Marquina, que a nosotros nos la habían contado siempre. La historia de este crimen tan famoso en Molina, nos la había contado hasta los nietos, que es una historia tremenda. Sí. Y la verdad es que muy, muy interesante. Un poco por volver al tema de cómo construye un relato. Yo estaba releyendo los relatos de Yo maté al caudillo y yo estaba pensando, yo creo que Paco en los relatos casi que va al revés de lo que leo yo en muchos relatos, porque muchos relatos van muchas veces de lo humorístico para terminar dando un hachazo final, pero muchas veces Paco da el hachazo desde el principio y a eso le suma la carga de profundidad a través del humor. Por ejemplo, lo que has comentado del primito Serafín, que comienza con la muerte de un bebé, o en 11 pollitos, que un hombre casi desolado porque su novia le ha sido infiel. El relato Tango comienza con el suicidio del padre del protagonista. El relato Arturo, que habla del abandono paterno, es decir, desde la primera página tenemos realidades terribles y a partir de ahí se desarrolla una historia que cuando terminas de leerla dices, pero si es que hasta me he reído con esta historia que ha comenzado de una manera tan terrible. No sé si tú trabajas la trama de esa manera, si quieres conseguir ese efecto en el lector. Sí. Al hilo de lo que dice, en este libro, en Yo maté al caudillo, utilizo dos recursos literarios que a mí me gustan mucho. Uno es la primera persona. De los 12, me parece que son 12 relatos, no sé, 9 están escritos en primera persona. O sea, es alguien quien nos está contando esa historia. A mí es un recurso que me gusta mucho porque empezamos a ver la historia desde el punto de vista del que nos la cuenta.
no hay un narrador que nos vaya contando la historia, sino alguien nos lo está contando. Y eso hace que sea muy cercana a la historia que te están contando al lector. Y por otro lado, utilizo algo que también me recrimina mucho, que es el spoiler. En 4 de los relatos cuento, en el primer párrafo, cuento el final. Lo hago también en los cuentos infantiles y muchas veces voy a colegio y los críos me dicen, es que esto es spoiler, contar. Y es algo que me gusta hacerlo, contar el final al principio y que después el interés de la lectura vaya por otra cosa, no sea solamente ir hacia un final sorprendente, sino que el interés sea por otra. Yo eso me viene, que muchos recordaréis, ¿os acordáis de la serie Colombo? Aquel detective con la gabardina siempre llena de lamparones. Colombo siempre, a mí me encantaba, siempre empezaba igual. En la primera escena que veíamos del episodio, veíamos el crimen. Sabemos quién es el muerto, sabíamos quién era el asesino y después el interés estaba en cómo Colombo iba descubriéndolo y acorralando al asesino, pero nosotros ya lo sabíamos, era el que no lo sabía, ¿no? Y entonces ese recurso, yo creo que de niño, desde que yo veía Colombo, me gustaba mucho ese recurso para contar una historia, y en 4 de los cuentos utilizo ese recurso. Cuento el final al principio y con el interés va por otro lares, ¿no? Y no sé lo que me habías preguntado. No, sí, operaba así. Me estaba recordando lo que decía la famosa conversación, ahora que hemos hablado de cine también, la famosa conversación entre Hitchcock y Truffaut. Y le preguntaban a Hitchcock cómo construía sus tramas y cómo sorprendía y ponía un ejemplo, además parece que viene que ni pintado. Decía, si yo cuento la historia de 2 personas que están hablando en la conversación entre Hitchcock y Truffaut, dice, nosotros 2 estamos aquí hablando y yo le cuento al lector que estamos hablando y de golpe la mesa explota. Entonces el lector se da cuenta en ese momento que había una bomba. Dice, pero si desde el principio se lo digo al lector, pero nosotros 2 no lo sabemos, que hay una bomba debajo de la mesa, la tensión va creciendo y creciendo porque nosotros somos inconscientes, pero el lector sí lo sabe. Sí. Entonces yo creo que ese es un poco que el recurso de Paco consigue que, aun sabiendo lo que va a pasar, va creciendo nuestro interés conforme avanza la trama. Releyendo los relatos, a mí me sorprendió el que un relato que quizá tú lo lees y es de los más pequeñitos, incluso de los más breves, pero a mí me encantó. Me parece un relato redondo, que es 2 tumbas. Es un relato que es imposible no seguir leyéndolo cuando lees el primer párrafo, cuando te dicen que esta es la historia de 2 tumbas que acogen a la misma persona, que hay una persona enterrada 2 veces o en 2 tumbas diferentes. Y es un relato, ya digo, redondo, un juego de espejos, una construcción de 2 personajes a la manera de 2 caras de la misma moneda, que a mí me parece fascinante, arrancando con esa paradoja. Para mí es el favorito. No sé si tú tienes un favorito entre esos 11 o 12 hijos. Sí, que nos gustaría contarnos a los demás. Ese relato que tú comentas quizás sea el más borgiano de toda la colección, ¿no? El más de Borges. Me gusta, uno de mis preferidos, el primero, el de Fenómeno, el de los circos de Friki, un relato al que le tengo cariño. También hay otro muy gamberro que se llama 11 pollitos, que también ha hecho mención. Es un señor, es un colgado, el protagonista es un colgado que compra una docena de huevos en la tienda y los mete al frigo, y cuando abre el frigo se encuentra a 12 pollitos tiritando dentro se habían vendido como huevos frescos y lo que hacen es eclosionar ya dentro del frigo, ¿no? Y bueno, ahí tiene que adoptar a esos pollos y empieza, bueno, a una historia disparatada, muy surrealista, con ese 11 pollos. Ese también es un relato que me gusta, y también el que da título al libro Yo maté al caudillo, que es el título de uno de los relatos, que es un relato en forma de entrevista, una entrevista a alguien que dice que el Franco que nosotros conocimos, el que murió en el año 75, no era el verdadero Franco, que él lo mató muchos años antes, ¿no? Y entonces pues, empieza a contar cómo hizo ese atentado. Y ese está basado un poco también en cosas que me han obsesionado muchas veces. Una de ellas es los atentados que sufrió Franco en vida,
Hubo varias tentativas de atentados. Hubo una que estuvo muy cerca de cargárselo. A Franco le gustaba mucho acudir en San Sebastián a las regatas que hacían. Y entonces iba con su barco, se metía por allí entre las regatas a ver las carreras de los barcos y tal. Pues unos exiliados anarquistas en Francia alquilaron en Toulouse una avioneta, la cargaron con bombas y su idea era sobrevolar la bahía de la Concha en San Sebastián y cuando vieran el barco de Franco tirarle las bombas y cargárselo. La avioneta salió desde Toulouse con las bombas, pero ya ahí cambian un poco la versión por qué falló. Ellos dicen que cuando llegaron muchas embarcaciones se habían pegado a la del caudillo para saludarlo y no sabían dónde tirar la bomba y por no hacer una masacre no la tiraron. Otros dicen que Franco llegó a ver la avioneta sobrevolando el espacio aéreo, pero al ver que una avioneta había violado el espacio aéreo español, unos cazas del ejército salieron y echaron a la avioneta fuera. Lo cierto es que no se cometió ese atentado. Y también en ese relato se cuenta un poco lo de los dobles de Franco. Todos hemos escuchado que Franco utilizaba dobles. Incluso dicen que el que se entrevistó con Hitler en Hendaya no era el verdadero Franco, tenía miedo por si se lo cargaban y era un doble. Sí hubo un hombre que se llamaba Isidro, que era argentino, que era clavado como 2 gotas de agua a Franco. Él hizo un viaje, era un empresario, vendía material fotográfico, vino a España en el año 42, eso es real, y ya no volvió nunca a Argentina. Dicen que allí en Argentina su mujer y 2 hijas que tenían se enriquecieron de una forma súbita, pero él dicen que vivía en el Pardo y era el que acudía a muchos de los actos que organizaba este tal Isidro, este hombre argentino. Y entonces, bueno, con los atentados a Franco, con los dobles y tal, es con lo que elaboré un poco ese relato que se llama Yo maté al caudillo. Bueno, y ya la última pregunta, que es la obligada, que es si el meteorito sigue irradiando. Okay. Que es otra manera de preguntarte que en qué está ahora. Sí, bueno, vamos a hablar del meteorito porque claro, vamos a contarlo. Me he traído... Sabéis que, bueno, yo he contado ya varias veces aquí que lo del meteorito o no. ¿No lo he contado nunca? Ostras, me extraña porque lo cuento por... resulta que Molina de Segura, ahora mismo el pueblo de España, aquí hay una muestra doble, el pueblo de España con mayor número de escritores y escritoras en relación al número de población. En estos momentos somos 26 los vecinos del pueblo que estamos publicando nuestro trabajo en editoriales de rango nacional, muchos siendo traducidos a otras lenguas, ganando importantes premios. Lola López Mondeja ha sido la última, es del barrio tuyo, sí. El premio Anagrama de ensayo. ¿Por qué ocurre esto aquí en un pueblo de Murcia, en el culo del mundo? Aparte que hay mucha más gente escribiendo. Pues la única explicación que encontramos es por un meteorito. Un meteorito, mirad, esto que me he hecho aquí es un meteorito de verdad. Este me lo regaló Manuel Moyano, otro escritor de Molina. Tiene el tamaño de una uña. El 99% de los meteoritos que caen sobre el planeta Tierra tienen este tamaño. Pues bueno, el meteorito que cayó en nuestro pueblo no ha sido un meteorito de estos normal y corriente, ha sido el mayor meteorito que jamás haya caído en España. Pesaba al caer 144 kilos, como un cochino grande, imaginaros. Cuentan las crónicas, cayó en la Nochebuena de 1858, la Nochebuena. Alguna gente al verlo pasar lo confundió con la estrella de Belén, se pensaba que llegaba Cristo de nuevo a Molina a nacer. Cuentan las crónicas que esa noche, pues una gran piedra rodeada de una bola de fuego atravesó el cielo de Molina a una velocidad de vértigo, volaba tan bajo que pasó rozando la torre de la iglesia. Estuvo a punto de derribarla, la pasó pero rozando y se estrelló en la afuera en un lugar conocido como Campotejas, en dirección aquí a Barán. Al impactar contra el suelo provocó un temblor de tierra, un terremoto, que eran las 2 de la mañana, que hizo que la gente se lanzara a la calle sin saber muy bien lo que había ocurrido, y al impactar creó un cráter, la boca de un cráter donde el pedrusco se quedó incrustado. 4 días después descubren nuestros antepasados que un trozo de otro planeta prácticamente les había caído sobre sus cabezas.
Los de Molina sabes tú que somos un poco brutos, porque lo que hicieron fue ir donde había caído el meteorito con pico y a golpes de pico intentaron abrirlo. Yo no sé lo que les pasó por las cabezas, si pensaban que viajaba un extraterrestre dentro o... Por cierto, bueno, por suerte, solamente consiguieron con esos golpes quitarle 4 pequeños fragmentos, porque el meteorito es de un material muy duro, más duro que el hierro, y el pedrusco se quedó casi intacto. Por su importancia geológica llegaron unos científicos de Madrid, lo subieron a un carro, no se habían inventado, estamos en 1858, no se habían inventado aún los camiones, lo subieron a un carro y tirado con mulas se lo llevaron a Madrid. Y actualmente ese meteorito, el que preside en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de la Castellana en Madrid, preside la sala de meteoritos donde lo pone el meteorito más grande caído en España, Molina de Segura, Murcia, 1858. Pues bien, se llevaron el meteorito y allí pues, nos olvidamos del meteorito. Pero ahora con toda esta movida literaria que hay, tanta gente escribiendo, la gente preguntando qué pasa, Marta Zafrilla, una escritora, premio Gran Angular de literatura juvenil, ella empieza a estudiar el tema, empieza a investigar y defiende que del cráter que formara el meteorito al caer, ahora, tantos años después, emana una sustancia invisible, una especie de gases que se extienden por el pueblo y que a quien lo respira lo convierte en escritor. Y que ese es el motivo de que haya tantos escritores, según ella, en Molina. Pero es una teoría que cada vez nos lo vamos creyendo más, porque yo hasta los 40 y tantos años yo no había escrito. Y un día, al bajar las persianas de mi mercería, algo respiré que me hizo irme a mi casa, sentarme delante de un ordenador, ponerme a contar historias y desde entonces no he parado. Siempre que voy a algún sitio, me paso por el cráter del meteorito, yo le tengo una devoción y lleno esta botella con efluvio invisible. Me meto dentro del cráter, la lleno y esta botella yo siempre la tengo al lado del ordenador donde escribo, estoy escribiendo una historia, de pronto me atasco, no sé por dónde seguir, saco mi botella, respiro así un poquito, me echo un poco por encima y se desatan de nuevo las ideas, ¿no? Así que si vais por Molina, respirad con fuerza, que ya sabéis que hay radioactividad por el ambiente. De hecho, bueno, voy a echar así un poco por ahí, respirad, esto se extiende, ¿eh? Vamos a ver si Juan Antonio escribe su segundo libro de relatos. Y entonces, pues bueno, gracias al meteorito, pues tenemos la cabeza llena de historia. Yo no sé a ti lo que te pasa, porque yo me tiene loco, porque no he terminado una cosa cuando ya tengo otra empujando por detrás y no me deja tranquilo. Así que bueno, pues siempre estoy escribiendo cosas. Aparte, bueno, te escribo en el periódico, en La Opinión Todos los Días, colaboro en la cadena SER, en TADER Radio, ahora tengo también un programa de televisión, en TADER Televisión, no sé si se ve aquí esa cadena, con entrevistas, precisamente se llama Lluvia de Meteoritos, porque entrevisto a escritores de Molina. Tengo una lista de 40 para presentar, ¿eh? Así que, sin parar un poco. Bueno, pues si eso es fluvio... Si sentí algo, ya sabéis que de dónde viene, darle las gracias a Paco, pero si ya vais sintiendo algo y os viene la inspiración, le podéis hacer alguna pregunta, que es vuestro momento. Así que si tenéis alguna pregunta, porque yo por mi parte yo creo que vamos bien servidos. Entonces, si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿Algún comentario? A ver. Pregunta no es. Primero agradecerte que hayas venido aquí porque siempre es un placer escucharte. Gracias. Muy divertido. Era por si podías comentarle, porque nosotros sí lo hemos leído en el club de lectura, el libro de Espinosa Pardo, Historia de un confidente, y la verdad que para nosotros fue un shock saber que teníamos un espía murciano y que encima intervino en un atentado fallido, porque al final fue fallido, no murió Cubillo, pero bueno, estuvo a punto. Sí. Y no sabíamos nada de este personaje histórico. Sí, que es murciano, y porque lo comentara un poquillo, sí. Que lo conozcan el resto. La novela a la que se refiere se llama Espinosa Pardo, Historia de un confidente. Es el libro que más he tardado en escribir. Han sido 12 años para escribirlo. Entre medias he escrito otras muchas cosas, pero esa historia parte de una obsesión. Cuando yo tenía 16 años, era el año 78, leo en la prensa que había habido un atentado terrorista en Argel, a un disidente político que era un canario independentista que se llamaba Antonio Cubillo, y que tenía toda la pinta de ser un atentado hecho por los servicios secretos franquistas que todavía quedaban en el Estado.
Aquello, bueno, llamó mi atención, pero es que unos días después salta en la prensa de que el organizador de ese atentado era una persona muy conocida en Murcia, se llamaba Espinosa Pardo, José Luis Espinosa Pardo, que además había sido hasta solamente 3 meses antes el secretario general de la UGT en Murcia, de toda la región. Y aquello me impactó, de cómo el infiltrado en una organización, entonces la UGT era un sindicato casi revolucionario, estamos hablando del año 78, no era un militante de base, era el jefe, el que era el infiltrado, ¿no? Aquello me impresionó bastante y se quedó pues ahí dando vueltas y vueltas, como las historias que me contaba mi madre cuando me comía las lentejas, hasta que años después, ya era el año 82, vi en la prensa una serie de reportajes que le hacían a este hombre que vivía en la clandestinidad, vivía escondido, y empezó a contar una serie de historias también fascinantes dentro de ese mundo, porque él era a simple vista un simple carpintero, pero su negocio o su oficio era una simple tapadera para todo lo que era. Este hombre no solamente fue secretario general de la UGT, fue un militante muy activo del PSOE en su época, amigo de Felipe González incluso. A la misma vez había sido un creador y terrorista de los grupos del FRAP y del Grapo, que era un grupo terrorista. Ahora la gente joven no se acuerda del Grapo, pero un grupo terrorista muy activo en esa época. Él era miembro del Grapo. Había participado en atracos, había sido traficante de armas, y a la misma vez era confidente de la policía franquista, era el que daba los chivatazos de todos sus compañeros. Un personaje muy poliédrico, con muchas caras, un camaleón, y esa fascinación, esa obsesión por este personaje me llevó a escribir esa novela. Yo empecé a escribirla pensando que no estaba vivo, ya el hombre tenía que ser muy mayor, había llevado una vida, había estado condenado a muerte en varios países, había estado herido, pero me lo encuentro vivo. Alguien me dice, no, este hombre vive, además vive en Murcia, es uno de estos viejecicos que está sentado en un parque echándole de comer a las palomas. Y bueno, intenté buscarlo, me costó mucho trabajo acercarme a él, porque tampoco se fiaba. Resulta que este dio el golpe de gracia a los Grapos, a ese grupo terrorista. A él le encargan, va a haber una reunión a nivel nacional de todos los del Grapo, de los jefes, en Benidorm. Y le piden a él, tú te das cuenta, a un infiltrado, que alquile un piso donde se va a realizar esa reunión, donde viene gente incluso del extranjero. Se lo encargan a un confidente de la policía, claro. Cuando estaban allí todos, salieron policías hasta de las tazas del váter, ¿no? Los detuvieron a casi todos, 2 consiguieron escapar, se tiraron por una ventana, pero unos días después los mataron en París, a los 2. Y claro, cuando se descubre que este era el que había dado el chivatazo, todos los miembros del Grapo siempre llevaban una bala preparada para el primero que se lo encontrara, cargárselo. Así que para acercarte a él no era fácil que se abriera, ¿no? Entonces me costó trabajo ganarme su confianza, porque bueno, tengo también pinta de terrorista y podía ser perfectamente uno de los del Grapo que iba a cargárselo ya. Y bueno, él me contó, empezamos a hacer amistad y me contó su vida, o lo que quiso contarme, porque tampoco lo contó mucho, pero también creo que cayó mucho. E incluso hemos hecho un documental donde aparece él contando parte de su vida. Y entonces, bueno, esa novela que ha tenido bastante recorrido, está en televisión española hablando de esa novela, y está hoy por muchos clubes de lectura. No sabía que la habéis leído aquí en Abarán. Sí. Lo leíste en el de Cieza, por eso que como has dicho que Carlos quiere que se lea aquí la novela, sí, que posiblemente va a venir al club de lectura este año que viene aquí de Abarán. Más cosas. Y aquí también hay público que estuvieron en el paseo. Sí. De obra, sí, un paseo. Bueno, la obra de teatro también. Sí, yo fui el autor de la obra Malnacido, esa obra que cuenta la vida de Roma Santa, el hombre lobo gallego. Y entonces pues también es otro personaje como ese, que me llama la atención, esos personajes con muchas aristas, ¿no? Este hombre era un vecino extraordinario, un hombre súper simpático, pero en las noches de luna llena se creía que era un hombre lobo y era un asesino en serie, que llegó a matar como mínimo a 13 personas, ¿no? Mujeres y niños. Entonces lo llevamos al teatro, también en forma de monólogo, en primera persona, donde él, ya una vez detenido, cuenta su vida y cuenta también lo que le ocurrió, porque
para mí la clave estaba en su infancia. Él nació como niña, se llamaba Manuela, en vez de Manuel Blanco Roma Santa, Manuela Blanco Roma Santa, pues con su vestido, su pelo largo, a mitad del siglo XIX, y ya cuando tenía 8 años es cuando se dan cuenta que es un niño. Al parecer era hermafrodita, tenía los dos sexos, y a los 8 años se le desarrolla más el sexo masculino. Y claro, le cambian el nombre a Manuel, le cortan el pelo, le ponen pantalón, las crías no querían jugar con él, los críos tampoco, y quizás esa marginación que sufrió durante la infancia hizo que fuera el monstruo, ¿no?, que después fue. Y bueno, Joaquín Lisón, el director, va también por muchos institutos donde se lleva la obra y se hace un trabajo sobre todo contra el bullying, ¿no? Hay un mediador y los críos interpretan parte de la obra también con el actor y trabajan un poco contra la marginación, ¿no?, en los institutos. Y bueno, está dándole bastante resultado a Joaquín. Y también, bueno, algunos hicimos el paseo por Murcia, ¿no?, con toda esa historia, el paseo literario, que es lo que decíamos, ¿no?, que pensamos que Murcia no tiene nada y tal, tiene una historia chulísima. Hago también paseos por el casco antiguo de Molina, también en la Sierra de la Pila. Juan Antonio lo ha hecho, contando historias de bandoleros, en la zona de la Pila de Molina, en el Parque Vicente Blanes, y también hago recorridos por el cementerio de mi pueblo. Eso es una iniciativa de los propios enterradores. Ellos querían que el cementerio, están enamorados de su lugar de trabajo, una cosa extraña, pero querían que su cementerio se viera de una forma diferente a como solemos verlo por el Día de Todos los Santos o cuando vamos, por desgracia, a enterrar a algún conocido. Y entonces, sabiendo que yo hago todos estos recorridos, contando historias, uno de ellos, Pina, se dejó caer en mi mercería. Yo siempre que veo entrar al enterrador le digo, ostras, me da un susto, porque cada vez que lo veo entrar digo, ostras, este ya viene a por mí. Y entonces me lo propuso. Al principio lo vi un poco raro, pero después empecé a estudiarlo y vi que se puede contar la historia de una ciudad a través de la gente que está ahí enterrada, a través de las lápidas, y sobre todo pues en la parte central del cementerio están todos los conserveros, los que hicieron que Molina sufriera el boom económico en los años 60, en los años 70, están todas esas familias. Están muchos alcaldes enterrados del siglo XX, porque siempre el poder político y el poder económico siempre ha ido muy de la mano, sobre todo en esa época, y se puede ver desde la época del caciquismo, la república, la guerra civil. Se pueden contar muchas cosas en un cementerio, Y aparte pues contamos también personajes curiosos que hay ahí enterrados, también muchas de las costumbres funerarias de toda nuestra zona. Hacemos de día y también lo hacemos de noche. De noche el cementerio está oscuro, no tiene luz, no tiene iluminación, y entonces me acompañan los enterradores con unos farolillos y también 2 actores que van ilustrando algunas de las historias que cuento, y algún que otro susto pues también dan, ¿no? Por ejemplo, se cuenta la historia de San Pascual Bailón, que es un santo al que se le ha tenido mucha devoción en Molina. Molina ha sido un pueblo siempre muy conservador, muy beato, es conocido como el pequeño Vaticano o el segundo Vaticano. Allí es rara la familia, que no tenemos curas, monjas. Yo, por ejemplo, yo no sé si tenía familia esa, yo tenía mi tía monja. Un exorcista en tu familia. Y en tu familia un exorcista, o sea que... No es broma, ¿eh? Sí, no, claro. Claro, el padre Salvador. El padre Salvador. Sí. Sí, pues no sé si el meteorito también nos ha dotado para las vocaciones religiosas, pero hay muchísimos. Y entonces han surgido también devociones extrañas, y me detengo en la tumba de una mujer, Dolores Sánchez. Allí se le tiene mucha devoción a San Pascual Bailón, que en Cieza también. San Pascual Bailón es un santo que si tú te comprometes a rezarle un Padre Nuestro cada noche, él se compromete a avisarte de tu propia muerte con 3 días de antelación o de la muerte de un ser cercano. Y entonces en la puerta de tu casa o en la ventana de tu cuarto te da 3 golpes, toc, 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 y cuando lo escuchas ya sabes que estás listo de papeles. Pero es un santo muy útil, porque te da tiempo, si quieres, que te entierren con una mortaja especial. Si no has hecho testamento, te da tiempo a hacer testamento. Si estás enfadado con un hermano o con una vecina, te da tiempo a reconciliarte. Incluso si tienes algo en el móvil que no quieres que te lo vea nadie, pues te da tiempo a borrarlo en esos 3 días. Un santo muy, muy útil, yo de los más útiles que veo que hay en el cielo. Pues allí se le ha rezado muchísimo y hay muchísimos testimonios, y entonces en ese recorrido, por ejemplo, me detengo delante de esta tumba de esta mujer que se llama Dolores Sánchez, que su hermano me contaba lo que había ocurrido.
Ellos era Perico Cipote, en el centro del pueblo tenían un estanco, vivían encima, y la muchacha pues tenía una salud delicada, y él todos los días antes de abrir su estanco pasaba por la habitación de su hermana y allí pues echaban un rato de conversación. Un día, estando allí con ella, una mañana, del armario que había en el dormitorio, que tengo el armario localizado, sonaron los 3 golpes. Toc, toc, toc. Él, al escucharlo, pensaba que había alguien escondido en el armario, lo abrió, solamente había ropa y mantas, y entonces ella se echó a llorar diciendo que ella era una gran devota de San Pascual, que le rezaba toda la noche el Padre Nuestro y que con esos 3 golpes le advertía de que le quedaban 3 días de vida. Ya a los 3 días justos, la chica falleció. Y entonces el hermano lo contaba como que era ciencia cierta lo de San Pascual Bailón. Entonces, pues bueno, pues muchas de esas historias, ya sabéis, si queréis saber el día de vuestra muerte, es fácil, un Padre Nuestro y además gratis. Y él se encargará de daros los 3 golpes. Pues cuento historias de ese tipo también por el cementerio. Se va a hacer un recorrido, son gratuitos, lo organiza el ayuntamiento. Se va a hacer uno el día 1 de junio, que es un domingo en la mañana, a las 10 de la mañana. Tú lo has hecho, ¿no, Víctor? ¿Cuánto? 3 veces. A ti luego te va a salir el San Pascual. Y de noche se va a hacer uno el 3 de julio. Son gratuitos, solamente hay que apuntarse en Murcia Turística o por teléfono en la oficina de turismo. Y bueno, de eso hago ese tipo de recorrido, recuperando un poco esa tradición tan mediterránea que es la de la oralidad, ¿no? Algo que se está perdiendo. Sabéis que en el Mediterráneo son famosos los contadores de historias. Las noches de verano con tanta calor, sin aire acondicionado, los corros en las puertas de las casas, no solamente a este lado del Mediterráneo, sino también en el otro, en Argelia, en Marruecos. En Marruecos una maravilla, la plaza en Marrakech, la plaza Ajna, esa, que no sé, un nombre rarísimo. Ahí te ves a un señor moro sentado con un montón de gente sentada a su alrededor y el tío contando una historia, y aunque no sepas moro, te quedas embelesado de los gestos que pone, de cómo cuenta la historia. Y entonces un poco a mí me gusta recuperar esa tradición, ¿no?, de la oralidad mediterránea, porque es algo que hemos perdido. Ahora a los críos ya no les interesa las historias de los abuelos, las historias de los padres. Antes sabíamos todas las historias de la familia. Ahora ya no, ahora está cada uno con su móvil y y entonces, bueno, pues es un trabajo también ahí luchando por recuperar un poco esa historia. Bueno, pues voy a muchos institutos también con todo esto. Más preguntas. Comentarios. Por allí. Buenas tardes. Muy buenas. Pues ahora que ha dicho la historia de San Pascual Bailón, yo la leí que tenía 12 años. 12 años. Y eso no se me ha olvidado Sí, a mí tampoco. Pero la verdad que tengo un poco de repelús de rezar para O sea, a él no se lo reza, ¿no? Pero sin embargo, me acuerdo muchísimo. Claro. Y tenía 12 años cuando A mí también me lo contaban por esa edad y pasé toda mi infancia acojonado por las noches porque nada más que había un ruido, otro ruido, y ya esperaba el tercero. Y ya está. La verdad es una historia muy bonita porque era un santo muy, no sé, muy peculiar, pero sin embargo era muy bueno. Era un santo bueno, digo yo, que a lo mejor todos los santos. Sí, era santo. Pero no sé, que era muy, yo lo veo muy noble. Sí. Él está enterrado, San Pascual Bailón está enterrado en Villarreal, y allí ocurrió una cosa, la última vez que se oyó así fuerte, estaba a la mitad de la misa, cuando se oyeron los 3 golpes, claramente, desde la tumba del propio santo se oyeron los 3 golpes, toc, toc, toc. Todo el mundo lo escuchó, escandalizado menos el cura, que decía que eso había sido una moto, que él no había escuchado ninguno de los 3 golpes, y justamente a los 3 días de escucharse los golpes murió el cardenal Tarancón, que estaba veraneando en Villarreal, se murió allí en Villarreal a los 3 días de escucharse esos 3 golpes. O sea que... ¿Casualidades? Puede ser que no sean casualidades. Puede ser, no sé. Yo por si acaso tampoco lo rezo. Paco, el hecho de tener una mercería también te habrá ayudado a construir mucha historia, porque ahí, con la cosa de que seguimos siendo un pueblo, porque aunque Molina es más grande que Abarán o Cieza, pero sigue siendo pueblo. Claro. Y muchos te contarán historias también. Bebes de esas historias para ti. Claro, el mostrador de mi mercería es un poco el balcón de donde me asomo al mundo.
Yo allí he estado, por ejemplo, esta tarde antes de venir aquí, he estado echando allí una hora y media de mostrador, y allí pues hablo todos los días con mucha gente, me cuentan muchas historias, les cuento. Soy también para los libros, pues unos dos muy cercanos, la gente va allí, y tengo un libro, me he traído algún ejemplar, que se llama Historias de Mostrador. En forma de microrelato, en forma no llega a una página entera, voy contando anécdotas que me van ocurriendo, historias que me cuentan, muchas son de tono humorístico, hay algunas también más serias, trágicas, incluso algunas, pero un poco quizás sea mi libro más personal, porque es un poco lo que me va ocurriendo en el día a día. Por ejemplo, el libro termina con una historia real, de una vecina que llegó a comprar un ovillo de lana para hacer un pelele a un crío porque le había dejado embarazada a un extraterrestre. Y entonces me contó que era verano, hacía mucha calor, dejó la ventana del balcón entreabierta y el marciano pues llegó con el ovni, lo aparcó en el tejado y se le coló dentro del dormitorio. Dice que al principio, al verlo así tan gelatinoso, tan verde, le dio un poco de repelús, de asco, pero que después vivió una experiencia de otro planeta, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y el extraterrestre se montó otra vez en su ovni, se marchó, ella dejó de venirle la regla, estaba embarazada. Y tenía además lo contó, en vez de bajar y contárselo a la vecina de abajo o al mercero de la esquina, que le gustan así todos estos cotilleos, se fue a televisión y lo contó a nivel nacional en un programa que hubo en Antena 3 que se llamaba El Diario de Patricia, no sé si alguien lo recuerda, pues ahí contó que la había dejado embarazada el extraterrestre. Ella tenía un lunar en el dedo índice y por ese lunar era por el que se comunicaba con su amante y cuando, claro, allí estábamos todos expectantes a ver cómo iba a desarrollarse la cosa, a ver cuando tuviera el crío, si iba a tener 3 orejas o iba a tener antena. Y viendo que la cosa no iba hacia adelante, preguntándole, dice que no, que resulta que había tenido una fuerte discusión con su amante y por medio de ese lunar que tenía le mandó un rayo sideral que le provocó un aborto y perdió a la criatura, ¿no? Y que por eso no tenía. La doctora le dijo que lo que tenía era la menopausia ya, pero bueno. Y entonces, bueno, son historias de ese tipo que me van contando y... bueno, un mostrador daba mucho, pero bueno, igual que una ventanilla de un banco o el mostrador de la bibliotecaria, ¿no? O sea, yo creo que los que vamos siempre captando con las orejas extendidas, captando historias, pues... Bueno, pues si queréis despedimos, os agradezco de nuevo que hayáis asistido y también muchísimas gracias, Paco, por esta tarde. Y bueno, ahí tenéis los títulos de Paco, si queréis podéis haceros con ellos. Se lo dedico con mucho gusto. Así que aprovechad que es la ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere echarse un poco de...